A ver, todos en pantalla. Bueno, vamos a ver el tema de... ¿Sí me escuchan? Sí, doctor. Sí, Vamos a ver el tema de endocarditis. Endocarditis es una infección, ¿sí? ¿Se acuerdan que hay 3 capas en el corazón? La más Sí. interna es el endocardio y luego sigue el miocardio, que es el músculo cardíaco propiamente, El y luego pericardio. sigue el pericardio, ¿de acuerdo? La endocarditis es una infección generalmente bacteriana de la capa más interna del corazón. Esta endocarditis, como vamos a ver ahorita, tiene diferentes formas de presentación, ¿sí? ¿Cuál es la principal complicación de la endocarditis? La contaminación de las valvas, de las válvulas cardíacas, ¿de acuerdo? Y depende de donde se origina el inóculo de gérmenes, de bacterias, es la válvula que tiene el mayor riesgo, ¿de acuerdo? Ahora, cuando las válvulas se dañan y se llegan a romper, entonces es una indicación quirúrgica de la endocarditis. Puede haber endocarditis que no dañan las válvulas y que solamente con antibióticos se va a hacer suficiente para curarse, ¿de acuerdo? Bueno, ahora vamos a tratar de pensar un poco lógico, ¿sale? ¿Cuál es el problema de la endocarditis? Cuando infecta las válvulas. Cuando tú te enfermas, por ejemplo, tienes un absceso faríngeo o una otitis media, ¿sí? Tú tomas antibiótico, ¿no? Y el antibiótico, ¿a través de dónde va a llegar al sitio donde está la infección? A ver, todos en pantalla, chavos. Pues por vía sanguínea. Todos. ¿Cómo? Por vía sanguínea. A través de la vía sanguínea, ¿no? Entonces, haz de cuenta que va a llegar por los capilares arteriales y se va a regresar por los capilares venosos. ¿Están de acuerdo? Y también a través del sistema vascular va a llegar la respuesta inflamatoria que se establece para quitar la infección. Esto con la llegada de linfocitos, de leucocitos, de neutrófilos, de monocitos que después se convierten en macrófagos. ¿Por qué es importante esto? Cuando ustedes ven las valvas del corazón y el anillo valvular, prácticamente son estructuras avasculares. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen muy poca vascularidad. ¿Sí? Prácticamente no están vascularizadas. Les digo esto porque parece paradójico que yo te pongo un catéter central, ¿sí? Aquí subclavio, ¿sí? Y estás metiendo el antibiótico en cantidades muy, muy importantes, ¿sí? Y ese antibiótico literalmente está entrando a través de la vena subclavia, de la vena cava y baña literalmente la válvula tricúspide, ¿sí? Pero ese antibiótico que está bañando la válvula no hace efecto. Si el antibiótico no llega a través del sistema vascular, no hace efecto. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Sí. Entonces, ¿cuál es el problema con la endocarditis? Que normalmente necesitas un tratamiento a muy largo plazo para que se pueda curar. O sea, los tratamientos para pacientes con endocarditis son de mínimo 4 semanas. Hay esquemas de antibiótico que pueden llegar a las 6 y a las 8 semanas según el sitio de infección. ¿Sí queda claro? Bueno, a ver, dale a la que sigue, niño Adrián. Bueno, ya. Entonces, en el endotelio vascular, en las válvulas cardíacas o a nivel de aurícula y ventrículo. Fíjense bien, cuando tú tienes, se supone que el endotelio
tanto vascular como el endocardio, es una superficie que está cubierta con una capa muy delgada de heparansulfato. El heparansulfato es la heparina natural de tu cuerpo, ¿sí? O sea, es una superficie sumamente lisa que no permite que se adhieran las bacterias, ¿sale? Entonces, ¿por qué nos da endocarditis? Cuando hay un antecedente de daño a tu corazón, es que favoreces que se adhieran las bacterias y puedan ir creciendo el acúmulo de bacterias uno sobre otra, una sobre otra, una sobre otra, hasta que forma, gracias, un segundo. Hasta que forma una vegetación, ¿de acuerdo? Ese tamaño de esa gran infección que tienes, ¿por qué se adhiere? Porque hay daño, está destruido el endocardio. ¿Sí queda claro? O sea, si el endocardio y el endotelio estuviera íntegro y completamente sano, es difícil que se adhieran las bacterias a él. ¿Sí me expliqué? Sí. Es un medio que debe de ser en cierta forma, como tipo de teflón, ¿no? Que nada se le pegue, ¿sí? Completamente liso. Bueno, ¿cuál es un factor de riesgo para que te dañes de las válvulas y se vuelvan, en lugar de muy lisas, se vuelvan rugosas, con superficie irregular? La cardiopatía reumática, ¿sí? ¿Queda claro? Entonces, la fiebre reumática, el antecedente de fiebre reumática, te deja lesionadas las válvulas del corazón y es entonces que te puedes contaminar más fácilmente con las bacterias. ¿Sí quedó claro? Sí. La enfermedad degenerativa de las válvulas, conforme vas ganando edad, también destruye la estructura de las válvulas y hace que vayas teniendo con mayor facilidad adherencia de bacterias. ¿Sí queda clara la idea? Bueno, ahora, ¿Es que entre más rugosa, más bacterias va a tener? exactamente, entre más rugosa, más riesgo de que se adhieran ahí las valvas va a haber. Por lo tanto, más fácilmente se va a infectar por endocarditis. Si tú lo piensas, en muchas ocasiones de tu vida, hacemos bacteremias, ¿sí? ¿No les ha tocado que de repente están enfermos de la garganta, de tubo digestivo y como que tiemblas cuando estás infectado? Es una pequeña bacteremia. Inclusive cuando eres muy estreñido y pujas mucho, el pujar manda pequeñas cantidades de bacteria de tu tubo digestivo colónico distal a la sangre y haces bacteremias, ¿sí? Cuando tienes fiebre muy intensa por una infección, haces bacteremias. Y no todo el mundo hace endocarditis. ¿De acuerdo? Entonces, debe de juntarse un elemento anatómico alterado, ¿sí? Patológico, con la entrada de gérmenes. O sea, Ahora, que para que te dé esto sería entre cuestión de suerte y patología, ¿cómo? por así decirlo, para que te dé una endocarditis. Sí, o sea, son factores de riesgo, pues. Ah, Ahora, hay también endocarditis del lado derecho y del lado izquierdo del corazón. ¿Cuál sería tu principal factor de riesgo de una endocarditis del lado derecho? hay una disfunción del corazón, ¿no? Del derecho corazón. Que te metas algo por la vena. Como las drogas, por así decirlo, los adictos a Como la las heroína. drogas o los catéteres que se usan en los hospitales. Un catétercito simple donde te pasan suero. Literalmente tienes la posibilidad de meter bacterias al sistema venoso directamente.
Acuérdate que la piel es tu vía de protección. Cuando rompes la piel, se acabó la protección. ¿Sí? Entonces, esas personas que su vía de infección fue un catéter, ¿qué gérmenes vas a buscar en esa persona? Provocadores de endocarditis. Piénsale. Por los que están en la piel, ¿no? Las bacterias Un que normalmente están en la estreptococo piel. epidermidis. ¿Sí? ¿Sí me explico? Si tu antecedente de la endocarditis fue una infección de vías urinarias o una infección digestiva, ¿cuáles son las causas más comunes? Escherichia coli. ¿Qué? Escherichia coli. Ya llevaron micro, ¿no? Sí, Sí. ¿Se acuerdan? Microbiología, estudio de los bichos chiquitos. sí. ¿Eh? Psiquiatría es estudio de los bichos grandes, ¿verdad? No, no es cierto. Entonces, ¿sí quedó? Sí. Entonces, la idea es que siempre tienes que tratar de identificar cuál fue tu factor de riesgo para tener endocarditis y cuál fue tu infección o tu vía de entrada para la endocarditis. Una vía de entrada muy, muy común es la dental. ¿Sí? Cuando te hacen un trabajo dental, que tienes una parodontitis o tienes una lesión que te hacen endodoncia, la boca está llena de bacterias, ¿no? También E. coli. ¿Sí me explico? O sea, es la idea de lo que debemos de hacer, de lo que debemos de tratar. ¿Sí queda clara la idea? ¿Hasta ahorita vamos bien? Sí. Muy bien. ¿Qué onda y la presentación? Ahí va, es que se le fue el internet a Chacho y la van a proyectar otra vez. ¿Qué onda? Apenas voy agarrando vuelo y me boicotean la clase. Ahí va. Ya va, es que se tardó en descargar. Y Román Polanco, Román es nombre, me imagino, y Polanco es apellido. Es Norman. Es que es Norman, ¿no? Norman. Bueno, Norman es nombre, ¿no? Sí, Sí. ¿Y Polanco? Apellido, Norman Polanco. apellido. Sí. Wow. Bueno. La previa. Ahí. Entonces, o la que sigue. Ahí. Fíjense bien. Cuando tú tienes ya la formación de las vegetaciones. A ver, todos en pantalla. ¿Por qué salen tanto? Cuando tú tienes ya las vegetaciones hechas, ¿sí? La vegetación va creciendo, 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 hasta que llega un momento en que la vegetación se vuelve friable y se rompe, ¿sí? Si se rompe la vegetación y la vegetación está en el lado derecho, ¿hacia dónde se va a ir? Hacia la circulación pulmonar, ¿sí? Y va a empezar a crear abscesos pulmonares, ¿de acuerdo? Si las vegetaciones están del lado izquierdo y se empiezan a romper, ¿hacia dónde se va a ir el émbolo séptico? Al resto de los A organismos, toda la economía, miembros inferiores y cabeza y todo. a todos lados. Entonces el riesgo es que se te formen abscesos cerebrales y embolias cerebrales. EBC, ¿no? ¿Sí? ¿Sí queda clara la idea? Sí. Entonces, la endocarditis puede ser el proceso inicial de una enfermedad muy compleja cuando ya emboliza sistémicamente.
¿Por qué les decía ahorita que debemos de tener una idea de dónde salió el germen? Pues para darnos también una idea de cómo iniciar rápido el tratamiento. ¿Sí? Porque si te esperas a que esté listo el cultivo y el antibiograma, vas a tardar de 5 a 7 días en iniciar el antibiótico. En cambio, si tienes una idea más o menos de dónde fue el factor de riesgo, el factor del germen, vas a tener una idea de qué tipo de antibiótico iniciarle. Y aunque después te salga que necesita un antibiótico diferente, por lo menos estuvo protegido durante esos 5 o 7 días que se tardaron los estudios. ¿Sí, sí me expliqué? ¿Sí, todos? Sí, Sería cuestión de tiempo. Doc, entre más grave sea la lesión, digamos, cutánea, más grave sería la lesión en el corazón. No, no necesariamente. Volvemos a lo mismo. Hay personas que tienen quemaduras muy extensas y la quemadura te quita la capa de protección de la piel y no se contagian de endocarditis. ¿Por qué no? Porque tenían el endocardio íntegro y aunque hubo bacterias o hubo inoculación de bacterias hacia el torrente sanguíneo, no se quedaron adheridas al corazón. ¿Sí quedó? Sí. Muy bien. La que sigue. Bueno, generalmente es un proceso grave, afecta 3 a 10 por 100,000 habitantes. Ok, la que sigue. Fíjense bien, factores predisponentes. ¿Ok? ¿Por qué es importante esto? ¿Sí? Porque ustedes van a identificar aquí a pacientes que tienen factores predisponentes y esos pacientes les van a tener que enseñar a que se cuiden. ¿Sí? Un paciente con un antecedente de fiebre reumática, cuando vaya a una profilaxis dental o una limpieza, ese paciente tiene que usar antibiótico antes y durante la limpieza. ¿Sí me explico? Sí. Igual, si ese paciente le ponen una sonda por vía urinaria, le hacen una endoscopía, sobre todo una colonoscopía, debe recibir antibiótico antes, durante y después del procedimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay riesgo, porque ya su válvula sabemos que está dañada. ¿Sí me expliqué? Entonces, ese factor de riesgo es un factor de riesgo local a nivel cardíaco. Empezamos con las cardiopatías congénitas, ¿sí? Dos muy comunes que pueden llegar hasta la edad adulta sin dar muchos problemas. Aorta bicúspide, ¿sí? Y coartación de aorta. Hay personas que tienen aorta bicúspide y coartación de aorta y no se dan cuenta. Llegan a la edad adulta y sin darse cuenta. ¿Sí me explico? Son muy compatibles con la sobrevida a largo plazo. Entonces, es un factor de riesgo para que te infectes. Por lo tanto, si sabes que alguien ya tiene daño en las válvulas, ya sea degenerativo o congénito, ese paciente cada vez que sea sometido a un proceso donde pueda haber bacteremia, tiene que recibir antibiótico. ¿De acuerdo? A ver, las chicas coquetas. ¿Quién de ustedes, chicos y chicas, levanten la mano, quién tiene un tatuaje? ¿Nadie? Si me piqué por accidente, ¿cuenta como uno? Y te picaste con tinta china y quedó escrito tu nombre casualmente. No, es que a veces me aburro y practico con una máquina de tatuajes y quería ver si dolía y me piqué la mano. Ok. Chicas, ¿quién de ustedes tiene tatuajes en ceja, labios y algunas otras áreas? ¿No? ¿Nadie?
Es el primer salón bien portado que me toca, pues. ¿Alguien de ustedes tiene piercing? Yo. Yo. Tú. Sí, mira, se dicen las orejas. Esto es una entrada a la piel. ¿Sí me explico? Entonces, te digo porque a veces los pacientes te preguntan, doctor, ¿me puedo hacer un tatuaje? 3 cosas. Número 1, si te lo quieres hacer, no hay nadie que te diga que no, ¿verdad? Entonces, 3 precauciones. Número 1, ve con un profesional para que deje la tinta solamente en la dermis y no penetre más y sea sitio de infección. ¿De acuerdo? Número 2, usa antibiótico antes, durante y 3 días después del tatuaje. Número 3, a donde vayas, pide que todo el material sea nuevo o esterilizado. Por eso que cubren los tatuajes como con playo. Es que he visto algunos tatuajes que los cubren como con playo o con una gasa. ¿Será por lo mismo? Pues, bueno, por ejemplo, Es una forma de cuidarte, ¿sí? cuando yo Pero me fui a tienes que perforar, tener todas las medidas de higiene. Haz de cuenta que vas a hacer una cirugía. ¿Sí quedó? sí, Entonces, eso entre iba a más decir. profesional sea a donde vayas, pues más te va a costar, ¿no? ¿Sí, sí quedó claro ese punto? ¿Qué me ibas a decir, Sandra? Así es que cuando yo fui, pues sí preparan el área como si fueran a hacerte una cirugía. Y pues te tienen que enseñar todo, las agujas y que se cambiaron los guantes. Y para preparar, pues, es con un par y luego para perforar te usan otro par de guantes y ese tipo de cosas. Sí, esa es la mejor manera, ¿de acuerdo? Bueno, otro factor de riesgo. Presencia de tubos, válvulas y lo que quieras adentro del corazón. ¿Qué es lo más común que haya adentro del corazón como prótesis? Marcapasos. Marcapasos. ¿De acuerdo? Entonces, el paciente que tiene marcapasos cumple como si tuviera una enfermedad valvular por la presencia de los cables que se pueden contaminar. ¿Sí quedó claro? Muy bien. Siguiente factor. Todos los catéteres que se dejan en el cuerpo, ¿sí? El antecedente de valvulopatía reumática, enfermedades degenerativas de las válvulas, endocarditis previa, obviamente prótesis valvulares, y un factor muy importante de riesgo, hemodiálisis. ¿Por qué la hemodiálisis? Porque 2 o 3 veces por semana el paciente va a que lo conecten a un catéter a través de un sistema de diálisis y es muy fácil contaminarse. ¿Sí quedó claro? Sí. Y todas las enfermedades que provoquen inmunocompromiso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienes menos capacidad de defenderte. Llámese VIH y todos los pacientes trasplantados que utilizan inmunosupresores. Ahora, hay personas que tienen enfermedades autoinmunes, ejemplo, lupus eritematoso generalizado y artritis reumatoide que usan crónicamente esteroides y esos esteroides dan inmunocompromiso al paciente. ¿Sí quedó la idea clara? Entonces, fíjense bien, son factores locales en el corazón, ¿sí? Anatómicos, son antecedentes de enfermedades cardíacas, presencia de catéteres, presencia de prótesis cardíacas, alteraciones propias del estado inmunológico del paciente. ¿Sí queda claro? Todo eso te vuelve más susceptible. Y la persona completamente sana, sanota,
¿Cómo le dio endocarditis? Pues resulta que es adicto, ¿sí? Y es adicto a drogas de uso intravenoso. ¿Cuándo corres más peligro de contagiarte? ¿En el primer pasón o en el segundo? El El segundo. segundo, ¿no? El segundo. El primero puede que tengas todos los cuidados habidos y por haber porque todavía andas en este planeta, ¿no? Pero ya cuando tuviste el primer pasón de drogas, en la siguiente, pues ya no estás completamente consciente de lo que haces y te puedes dar otro pasón, pero la jeringa viene de un compañero tuyo o la jeringa estaba en el suelo y no te importó, la recogiste y te volviste a inyectar, cosas por el estilo. ¿Sí queda claro? Ahora, los adictos, ¿dónde es su principal sitio de tener una infección? Si la vía de entrada es intravenosa, ¿a dónde creen que se infecta? ¿Cuál es la válvula que más infecta? La del lado derecho, ¿no? La La tricúspide. tricúspide. Pídense. Entonces, cuando vean una endocarditis de válvula tricúspide, lo más seguro es que el paciente o tuvo un catéter puesto o tiene antecedente de inyecciones intravenosas, ¿no? Y la verdad es que pues casi nadie se pone inyecciones intravenosas de gusto, ¿verdad? Solamente los adictos. ¿Sí quedó la idea? Sí. Bueno, la que sigue. Despierten, Adrián. Ahí está. Entonces, las bacteremias, ¿qué es lo que estábamos platicando ahorita? Es el paso de una pequeña cantidad de bacterias al torrente sanguíneo, ¿sí? ¿Dónde puede haber bacteremia? Donde se forma un absceso y pasan bacterias hacia el torrente sanguíneo. Causas muy comunes de bacteremia, infecciones de tubo digestivo. Cuando tienes diarrea, ¿sí? Que traes una gastroenteritis infecciosa, yo creo que a todos nos ha pasado que puedes tener un poco de temblor. Esa es una bacteremia pequeña. ¿Por qué no tuviste endocarditis? Porque tu endocardio está limpio, está liso, no se pegaron los gérmenes. ¿Sí? ¿Sí me expliqué? Entonces tienes una infección de vías urinarias, eres un paciente con prostatitis o con también, ¿por qué no tuviste endocarditis? Porque tu endocardio está bien. O sea, puedes tener varios eventos de bacteremia en tu vida y no necesariamente siempre te vas a enfermar de endocarditis. ¿De acuerdo? Muy bien. La que sigue. Bueno, ahora, hay de bacterias a bacterias, ¿no? Si te infectas por un estreptococo, los estreptococos tienen más capacidad de adherirse, ¿sí? Pero son bacterias medio tranquilonas. 4 semanas de penicilina y ya estuvo. Pero si te infectas con un estafilococo, ay Dios, sobre todo si es de tipo aureus, es dificilísimo de quitar, ¿sale? Y ahí lo que tienes que hacer es saber si es sensible a la meticilina o no. Sí lo vieron en Pharma, ¿no? Sí. ¿Qué usa si es resistente a la meticilina? Otra cosa que no sea meticilina, ¿verdad? ¿Pero qué fármaco? Eso lo deben de traer así. O sea, estafilococo resistente a la meticilina inmediatamente es vancomicina. ¿Sí? Porque se la van a pasar semanas haciéndose tontos y el estafilococo nunca se va a quitar si no le metes vancomicina. Incluso a veces hasta rifampicina. ¿De acuerdo? Para eso sirve el antibiograma. ¿Sí quedó? Bueno, ahora viendo la vía de entrada, orofaringe.
Fíjense, la mayor cantidad de entradas es orofaringe. ¿Sale? Extracciones dentales en su gran mayoría. Broncoscopías, escleroterapia de varices esofágicas, intubaciones, amigdalectomía. ¿Sale? Entonces, la siguiente vez que vayan al dentista o que vaya un familiar suyo, no está de más que usen antibióticos y le van a hacer una extracción dental. Que a veces los dentistas son un poco así como silvestrones, ¿no? O sea, a ellos nomás les interesa sacar la muela y ya está. Por lo mismo que te dicen, ¿no? Que tienes que estar una semana antes antibiótico. Pero estás de acuerdo que no todos te dicen. Mm. Entonces hay que ser cuidadoso. ¿Sale? Cuando llegas con el abscesote, pues sí, te dan antibiótico, ¿verdad? Pero cuando llegas y ven que la pieza es muy fácil de quitar y todo, a veces obvian el antibiótico y ahí vienen los problemas. ¿Sale? Muy bien, orofaringe ya quedó, pues. Tubo digestivo, endoscopías, colon por enema, colonoscopías, resección de pólipos. A ver, la que sigue. Vías urinarias, resección de próstata, cistoscopías, sondas vesicales en las mujeres en trabajo de parto. Y la vía cutánea, pues, predominantemente por uso de drogas intravenosas, ¿no? Y cualquier herida que tengas en la piel. Ahora, ¿cuál es el problema con las infecciones de vías urinarias? ¿Se acuerdan qué paciente puede tener infección de vías urinarias con mucha facilidad? Bueno, de entrada las mujeres, ¿no? Más fácil que los hombres. Por la vecindad del meato urinario en el área perineal con la materia fecal. Pero ¿qué enfermedad te da como factor de riesgo tener con mucha facilidad infección de vías urinarias? Es diabetes. Y muchas diabetes. Diabetes es muy importante. ¿Por qué? Porque puedes tener infecciones de vías urinarias crónicas que ya son asintomáticas. Entonces la persona no se da cuenta que está infectada. ¿Sí me explico? Pues si no te das cuenta que estás infectado, no usas antibiótico. ¿Sí queda claro? Muchas veces las personas usan antibióticos hasta que literalmente ven y huelen que están orinando casi pus. Los diabéticos. ¿Sí me explico? Bueno, ¿qué más? Dale la que sigue. Bueno, fíjense bien. Acupuntura, tatuajes. A veces piensan que por pequeñita la herida no pasa nada. Deben de tener mucho cuidado, les repito mucho, en los tatuajes de tipo estético. Digo, sí entienden la diferencia, ¿no? O sea, una cosa es que te dibujen lo que te quieras dibujar en la piel. Y el tatuaje de tipo estético generalmente es para acrecentar las líneas propias de la piel, ¿no? Sí, o sea, la ceja, los labios. ¿Sí me explico? Entonces, aunque sea tatuaje estético, deben de tener todos los cuidados necesarios. ¿Qué más? Bueno, dale. Muy bien. Entonces, ¿qué puede haber? Flujo turbulento o lesiones valvulares. ¿En dónde se va a provocar flujo turbulento? En una válvula que esté estenosada, por naturaleza da flujo turbulento. ¿Sí? En un orificio anormal, por naturaleza va a dar un flujo turbulento. Entonces, los antecedentes de comunicación interauricular, comunicación interventricular o persistencia de conducto arterioso producen flujos turbulentos y eso te daña
la estructura del endotelio, ¿sí? Y eso te va a provocar el riesgo de endocarditis. ¿Quedamos? ¿Qué otro factor hemodinámico puede influir en el riesgo de endocarditis? Fíjense bien, cuando tú tienes una malformación congénita y que no fue reparada en la infancia, quiere decir que es muy compatible con la vida y por eso andas por ahí teniéndola, ¿sí? Y te dicen, no, no es necesario operarte, no pasa nada, puedes quedarte con ella. Bueno, si ya sabes que la tienes, tú como médico de ese paciente debes de enseñarle a usar la profilaxis antibiótica en los procedimientos de riesgo para él. ¿De acuerdo? ¿La que sigue? Bueno, ya quedamos. Si tienes flujos turbulentos, el sitio donde impacta ese flujo va a producir una lesión endotelial y por lo tanto va a hacer que el endotelio sea rugoso en lugar de un endotelio liso. ¿Sale? ¿Sí quedó? Bueno, chavos, tienen clase ahorita a las 7, ¿no? Sí, Sí, ¿Con qué se van a divertir? ¿Gastro? sesiones. sesiones anatomoclínicas. Anatomoclínicas. Sesiones anatomoclínicas. Bueno, pues que les vaya muy bien. Pórtense bien. Nos vemos mañana temprano. Hasta Sí, mañana. doctora, hasta Bye. mañana. Bye. ¿Sí le entendieron a esto que vimos antes de que se vayan todos? Sí. Bueno, ¿Iba yo sí. claro hasta ahorita? Sí. Ahí me disculpan con Norman, porque no avanzamos mucho, pero ahí la llevamos. ¿Vale? Es que no se Vamos. pudo conectar porque como se le mojó su computadora, doctor, tenía respaldo en la nube y me la alcanzó a mandar y todo, pero pues, no me ha contestado. No sé qué pasaría con su computadora siempre. Ay, qué bueno que sí encontró la nube, porque ni siquiera está nublado ahorita. Entonces, no, no se apuren. Mañana seguimos viéndola. Si Norma no se puede conectar, yo sigo dando la clase. ¿Sale? Sí, doctor. Sí, doctor. Nos vemos, chavos. Pórtense bien. Hasta mañana, doctor. Bye.